conocimiento que es mucho más técnico y mucho más complejo, ¿de acuerdo? Entonces, hoy vamos a conocer esas características que tiene este producto que, digamos, hasta ahorita es el que más explota de una colmena, tanto de abejas sin aguijón como de las apis melíferas, ¿ah? Que es la miel. O sea, esto, digamos, es el primer producto. Después pueden venir los otros, polen, propóleo, lo que ustedes quieran, jalea real, pan de abeja, cera, bueno, aire de la colmena, larvas, apitoxina, y eso lo voy a complementar yo con la práctica de la próxima semana, ¿de acuerdo? En la otra semana culminamos con el componente de apiterapia, ¿verdad? Donde yo les voy a platicar de algunas bondades que tienen, digamos, estos productos y subproductos de la colmena. Bueno, entonces entrando ya de lleno en materia, yo aquí les coloco siempre una referencia en donde en esta ocasión pues es mínima, tomando en cuenta que yo me basé en los documentos que hay oficiales para de cierta manera poder, ¿cómo se llama?, hacer esta presentación. Entonces quizá hayan más y yo en su momento voy a ir agregando más bibliografía, pero al menos esta es la base que yo utilicé. De todos, si se dan cuenta, está referido al Ministerio de Agricultura, ¿va? ¿Sí? Y bueno, agregué también la mayor parte de información del biólogo Pablo López Cárcamo, que es el que aparece aquí al inicio, ya que él es un biólogo que trabaja específicamente en el Ministerio de Agricultura y donde pues hace aproximadamente 2 años tuvimos la oportunidad de invitarlo y él amablemente accedió a ir a hacer esta práctica con nosotros a la facultad. Y entonces, tomando en cuenta que él es un profesional que trabaja directamente con todo este tipo de pruebas que se hacen a las mieles, entonces nosotros dejamos como este formato de él, digamos, incluido dentro de lo que sería esta práctica que yo les voy a brindar el día de hoy. Y de ahí que la mayor parte de la información, pues, la comparto yo es de él, al igual que de estos documentos que están acá, que son del Ministerio de Agricultura, que ustedes pueden observar, referente a las buenas prácticas apícolas y la parte esta de las buenas prácticas de manufactura, que es lo que vamos a ver en la teoría de aquí en adelante, ¿va? Con esto vamos a culminar. Entonces, hay cosas que yo no voy a tratar aquí porque eso es parte teórica, y eso lo vamos a ver nosotros ya como tal en la teoría. El contenido que vamos a analizar hoy es un concepto de miel, la clasificación de la miel, características de la miel. Estas características que están acá son de calidad. Y aquí tenemos las características sensoriales o las pruebas sensoriales, las pruebas palinológicas y las pruebas físico-químicas. Y tenemos las características de calidad, o sea, de limpieza, que el producto vaya inocuo y que no vaya a comprometer con la salud de las personas que lo consumen. Y dentro de eso vamos a conocer los peligros físicos, químicos y biológicos que hay establecidos en ley para poder trabajar con la miel. Entonces, vean, es un tema muy extenso en realidad, que incluye muchas cositas y bueno, yo voy a tratar de ajustarme al tiempo para que podamos cubrirlo todo. Bueno, entonces vean ustedes con esta parte de lo que es el concepto de miel. Este es un concepto que le digo, Pablo me lo sirvió. La verdad que voy a platicar con él para ver la fuente o si él es el que sacó este concepto, porque a nivel de todos los entes de apicultura que hay en nuestro país, hay una cadena, se llama, que está trabajando en conceptualizar muchas cosas y de cierta manera tratar de unir información, porque si ustedes han observado, para nuestras mieles no hay una etiqueta establecida todavía. Entonces eso es lo que se está trabajando en esa agrocadena, en donde están involucrados varios actores que trabajan con miel, incluyendo productores, la parte de gobierno, la parte de academia, que es ahí donde yo he participado algunas veces, y la parte también de los que puramente trabajan ya con apiario. Entonces, ahí dentro de esas agrocadenas se ha tenido un problema, porque no hay una definición bien establecida de miel. Y de ahí que surgió esta duda, y como les digo, porque Pablo sí la define bien y quita esa duda que en ese momento existió, en donde él indica que la miel es una sustancia dulce producida por abejas
de la familia Apide. Él y ahí está haciendo una especificación. ¿Va? Familia Apide, subfamilia Apinae. Y entonces cuando hablamos de la subfamilia Apinae, incluimos a las 3 tribus que yo les he comentado. ¿Va? Apini, Bombini, Meliponini. Entonces ahí ya salimos del... Porque muchos decían, miren, con el concepto de miel no hablan sobre las abejas sin aguijón, o sea, la miel que blanca o la miel que se produce. Con este concepto que así como lo tiene Pablo, eso está incluido, ¿no? Porque ahí ya dentro de la subfamilia Pini ya abarca todo lo que son las abejas sin aguijón. Bueno, él dice a partir del néctar de las plantas, eso ya lo sabemos, o de las secreciones de partes vivas o de secreciones de insectos que succionan savia de las plantas. Entonces se dan cuenta, él agrega ya más cosas para conceptualizar la miel, ¿va? Entonces, si se dan cuenta, les comentaba yo al grupo anterior, aquí hay un problema, digamos, un poquito más profundo, en el sentido que los apicultores no están organizados como gremio. Y entonces, al no estar organizados como gremio, cada quien hace, dispone, dice cosas y al final no se ponen de acuerdo. Y entonces de ahí es de que existan tantos problemas, ¿verdad? Porque no hay una homogeneidad en todo lo que realmente se tiene que hacer. Pero esto sí está establecido a nivel de ley porque, les comento, el 80% de la miel que se produce aquí en Guatemala se exporta. Un 20% es el que se queda para consumo local. Y entonces, ¿qué pasa para esos que exportan? Entonces ellos sí deben de reunir todos estos requisitos, o mejor dicho, deben de cumplir con estos requisitos, estos análisis, tanto de la parte de palinología, de la parte físico-química y de la parte sensorial, para que sus productos puedan ser vendidos en el extranjero. Porque si no, no pueden venderlos. Ahora, desde nuestro contexto, que es lo que nosotros sabemos a nivel de consumo y todo lo demás, entonces podríamos nosotros decir, bueno, ¿qué pasa? Va? ¿Será que todas las mieles que venden son auténticas, son puras? ¿Será que todas cumplen con las características como tal de una miel? Entonces aquí empiezan nuestras dudas, ¿va? Y entonces les pregunto yo a ustedes, voy a dar opción a unas 3 participaciones. ¿Cómo pueden ustedes indicarme que una miel es pura? Imagínense que ustedes tuvieran que comprar una miel ahorita. ¿Cómo ustedes me indican que una miel es pura? Los escucho. Inge, ¿Sí diga? yo recuerdo que usted había dicho que a la hora de darle vuelta a la botella de miel tenía que quedar un hilito Ok, al final. así es. ¿Cuál es su apellido, Alejandra? Mayalih, Mayaleh. ¿Cuál es su carnet? 2019-03563. 6-3 o 7-3. 63. Ok. Bueno, ¿alguien más, muchachos? Por la consistencia, ingeniero. ¿Perdón? La consistencia o la densidad en sí de la miel. Ah, va, pero cuando me habla de densidad, explíqueme bien eso para que lo podamos comprender todo. Bueno, usted había comentado que no debía, bueno, tenía que tener cierta densidad, no tan como líquida, ¿verdad? Igual como lo que comentó la compañera, al darle vuelta a la botella, o sea, que no se viniera hacia abajo de un solo, sino de forma lenta, por decirlo. Va, mire pues, mire yo, Mari, cuando hablamos de la densidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? Desde el concepto general, ¿qué es la densidad? ¿Cómo puede usted calcular la densidad? Ingeniero, disculpe, ¿puedo opinar? Sí, sí. Yo recuerdo que en una parte usted había comentado de que una prueba que se hace en base a esto de la densidad es agregar una cucharadita de miel sobre el agua.
y al, Ajá. al esta descender, o sea, ahí es donde podemos comprobar la densidad, ya que esta es un poco más densa que el agua en sí en naturaleza. Además se suelen hacer unos grumos al esta descender. Bueno, ¿cuál es su apellido, es? Gómez Ruano. Bueno, disculpen aquí que ya lo que estoy viendo aquí las participaciones que tienen y aquí me escribe para... Inge, yo me recuerdo que usted también había mencionado algo de quemar un poco de miel. Sí, pero, ¿cómo es eso de quemar? Explíquenme, imagínense que yo le estoy preguntando a usted, mire, ingeniero, ¿cómo yo hago para saber que es pura o no es pura? Ingeniero, Yo me recuerdo que se quemaba un poco de miel y si la miel se encendía era porque es pura. No es Que tanto así, tenía pero... poca cantidad de agua, si no mal recuerdo. Bueno, no es tanto así, pero bueno, vamos a ver. Ingeniero. Voy a dar... Sí, sí, diga. Yo recuerdo una vez que dijo de meterla como que al freezer y para ver si se cristalizaba, esa era otra prueba. La cristalización. Ingeniero, con ¿Cómo esa... Claudio, ¿qué es? Claudio Ángel Antonio Obregón Cáceres. Obregón. Con esa de la de cuando uno le prende fuego, que si se carameliza es natural y si hace una pequeña ebullición es adulterada, ¿no? Algo así. Era. Lo que pasa es que la miel es hasta cierto punto combustible, por eso es que entra en proceso de combustión cuando es miel pura. Ahora cuando es falsificación no entra en combustión porque contiene agua, ¿verdad? O otros líquidos, no combustible. ¿Qué es Franklin? ¿Qué es usted? Franklin Josué Ramírez Ramírez. Galindo. Bueno, entonces lo voy a dejar aquí. Solo vi ahí al inicio si ¿cómo se llama? Bueno, no sé si les comento. Les había dado muchas cosas. Yo le preguntaba, por ejemplo, a Yomari qué entendía ella por la parte de la densidad. Y se recuerdan, ese fue un dato que yo les di al inicio. La densidad no es más que una masa sobre un volumen, ¿de acuerdo? Y entonces les decía yo a ustedes que cuando se recuerdan que estuvimos trabajando esa parte de cálculo en la parte de ¿cómo se llama? De apicultura, entonces les decía que una botella de 750 mililitros, más o menos como esta, ¿cuál es el peso que debe de tener? ¿Verdad que no han estudiado todavía? Pero ojalá pues lo hagan porque eso es parte de su prueba, muchachos. Entonces, les decía yo que más o menos el peso que debe tener es de 1 kilogramo para el caso de apis. Ya. Entonces es un aproximado de 1000 gramos, ¿va? Entonces ahí medimos nosotros de cierta manera la densidad y podemos saber si esa miel está adulterada o no. Eso, ¿cómo se llama? Atribúyanlo a las demás características que ustedes me habían indicado. Hay otra en donde yo puedo saber si una miel está adulterada. Por ejemplo, disculpen que me voy a estar moviendo aquí y saliendo de foco, pero no es porque quiera, sino que ves aquí se me olvidan algunas cosas. Entonces, ustedes pueden, digamos, tomar ¿cómo se llama? Un recipiente como este y agregar, por ejemplo, un pedazo de carne. Puede ser de pollo, puede ser de res, puede ser pescado, ¿sí? Así carne cruda. Y le agregan, después de agregar ese pedazo, le agregan miel. Háganse la idea que la miel tiene que cubrir ese trozo de carne que ustedes van a hecho. Pasados 5 días, no se ha descompuesto esa carne, entonces significa que la miel es pura. Si ya en 5 días ya empezó ese proceso de putrefacción de la carne, entonces significa que esa miel es impura, porque no la va a proteger, porque la miel tiene antibióticos específicos que hace que sirva como un preservante natural.
Entonces, esa es otra forma, solo que ahí la diferencia es que tenemos que esperar por lo menos 5 días. La otra que ustedes me hablaban es esta de la cristalización. Es esto que yo les quiero mostrar aquí. Esta es una miel cristalizada, miren. Aquí la miel está cristalizada. Entonces esto significa que la miel es pura. No es de que sea de azúcar, sino que se cristaliza por diferentes razones, ¿verdad? Que hay químicas que le suceden. Pero ustedes pueden ver que, al menos aquí les tengo diferentes componentes de cristalización. Miren, aquí esta miel está empezándose a cristalizar. La cristalización, si se dan cuenta, es solo este pedacito de aquí, donde casi lo que cubre mi dedo ahorita. Y de aquí hacia arriba, perdón, voy a ver ahí, y de aquí hacia arriba, todo eso todavía está en estado líquido. Para que nosotros podamos entender mucho mejor esto, aquí les tengo otra muestra de otra miel. Entonces vean, aquí el proceso de cristalización ya va más avanzado. Miren. Y en la otra mitad casi está líquida. Entonces, ¿qué patrón pudimos observar acá? Que la cristalización de la miel normalmente se va a dar de abajo hacia arriba cuando es una miel pura. Entonces, eso es un factor a tomar en cuenta. Si su miel se está empezando a cristalizar de abajo hacia arriba, con todas las puras, ustedes ya lo pudieron comprobar aquí con 2 procesos distintos de cristalización. Entonces, eso les digo porque a veces a uno le preguntan, ¿va? Mire, ¿cómo saber yo que una miel es pura? ¿Qué todo? Entonces, la forma más fácil es la densidad, rápida, pesarla. La otra es darle vuelta y que forme ese hilo ahí en la parte. La otra era la que ustedes me hablaban de quemar. Va, hay 3 pruebas. Hay otras químicas que son, pero digamos, esas son de las que uno puede tener rápidas. Las otras son un poco más lentas, como proceso de cristalización, como lo de la putrefacción, y bueno, pueden haber muchas más pruebas, pero la idea es de que ustedes al final tengan ese concepto de cómo saber si es cristalizable o no, ¿verdad? Bueno, entonces pues empezamos ahí, ¿cómo se llama? De una manera interesante este laboratorio, y como les digo, miren, este es uno de los laboratorios bien bonitos en el sentido que decía, aquí es donde realmente uno pues juega con la miel, ¿va? Y en esta oportunidad no se va a hacer, pero aquí vamos a jugar la champurrada del conocimiento el día de hoy. Entonces, este es el concepto de miel. Entonces, partiendo de este concepto de miel, nosotros vamos a poder indicar de que la miel, la llamamos nosotros miel cuando proviene de las flores. Como en este caso, ustedes están viendo aquí que aquí está pecoreando, por ejemplo, en este caso, Trigona fulminantes, que es una abeja sin aguijón, succionando la parte esta de lo que sería el néctar aquí Pablo, ¿cómo se llama? Succionando néctar de una planta en particular. Él tiene el crédito que él tomó de esta foto. Y entonces, cuando obtienen néctar de las flores, nosotros podemos categorizar la miel en una miel uni o monofloral, o poli o multifloral. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? De que la miel uni o monofloral, cuando se hace un estudio palinológico, debe de tener un 45% de polen de una sola especie de planta. Ese es el dato mínimo, 45%. Si tiene 50, 70, mucho mejor, ¿va? Pero si tiene con que tenga 45 ya entra catalogada como una miel mono o unifloral, ¿ya? Ahora las multiflorales, pues es el resto, ¿va? Que tiene polen de diferentes tipos de plantas. Y eso nosotros lo podemos analizar, como les digo, solo con una prueba palinológica. Entonces, aquí pueden ustedes observar. ¿Cómo se llama la prueba? No logro escuchar. La prueba es palinológica. Ajá. Es palinológica. O sea, es una prueba referida al polen. Entonces hay que tomar una muestra de polen, así en un portaobjeto, se le pone un cubre objeto
y entonces se analiza el polen que está en esa miel. Y si el 45% de todas las esporas, de los granos de polen que usted cuenta ahí, es de una misma especie, entonces decimos que es una miel uni o monofloral, ¿de acuerdo? No sé si resuelvo ahí. Sí, gracias, Inge. Bueno, voy a asumir que sí. Bueno, entonces les platicaba yo. Entonces, miren, aquí hay mieles según su origen botánico. Hay una clasificación que ya está dada, digamos, en el, ¿cómo se llama? De las buenas prácticas apícolas. Y aquí pueden ver ustedes unos ejemplos, miren, de una miel uni o monofloral. En este caso dice que es una miel de tomillo. Entonces, ¿cómo dicen ellos que es una miel de tomillo? Que ya le hicieron esa prueba de palinológica que les digo yo, en donde se han dado cuenta que más del 45% en adelante, el polen que tiene esa miel es de tomillo. Y de ahí que entonces la han clasificado ellos así. Y existen mieles multiflorales o poliflorales, como estas que ustedes están viendo acá. Entonces, con las disculpas del caso, pues, pero vamos a ver aquí. Entonces, ahorita vuelvo yo otra vez aquí a su pantalla, disculpen, para que de cierta manera, pues, mi idea, como les decía, era demostrarles, porque aquí les tengo yo, digamos, diferentes tipos de miel. Por ejemplo, esta que les voy a mostrar aquí, miren. Esta es una miel unifloral. En este caso, disculpen, esta es una miel de anicillo, se llama, que es un bejuco que se da en la costa sur. Y ahorita, como esta miel aquí se me cristalizó, digamos, a mí, entonces yo al quererla regresar a su estado natural, me cambió la coloración. Pero esta coloración, cuando la miel se acaba de cosechar, es de color rojo. ¿De acuerdo? Rojo. Entonces aquí se puso más oscura, pero es rojo. Entonces ese es un indicativo, incluso ¿cómo se llama? De selección en cuanto a la miel. Pero es una miel unifloral. Por ejemplo, aquí tengo otra que ustedes pueden observar un poquito más clarita. Esta es de girasol. Sigue siendo una miel unifloral, porque solo tiene, digamos, una especie a la cual visitaron las abejitas, que era el girasol. Aquí hay otra. Esta es una miel de hule. Sigue siendo una miel unifloral. Y bueno, aquí les muestro, porque tuve que, ¿cómo se llama? Tuve que, comprarles esa cajita, miren, para que pudieran ustedes observar así de esa última presentación que yo les mostré, en donde aquí, miren, aquí en Guatemala venden este tipo de mieles, miren, en donde prácticamente este primer frasquito que está aquí es una miel de ¿cómo se llama? De apiarios de San Marcos, y es una miel multifloral. La que está aquí en el centro es de Huehuetenango, también es multifloral, y la que está aquí en esta parte que les estoy indicando es de Suchitepeques, y es una miel de aguacate. Entonces esta es una miel monofloral. Entonces, vean, hay diferentes formas de cómo yo puedo obtener, digamos, mieles de diferente tipo. Esta, por ejemplo, que ustedes están observando aquí es polifloral de Suchitepeques también, ¿eh? Esta es una miel multifloral de Playa Grande, en Ixcán, Quiché. Entonces, como les decía, disculpen, ¿va? Porque yo tengo todas estas muestrecitas, porque con estas son las que hacemos las pruebas en el laboratorio, de todo lo que tenemos nosotros que trabajar aquí referente a las mieles. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta, pues, de que hay diversidad de esta parte de lo que serían las mieles, ¿va? Entonces, esas prácticamente que yo les mostré a ustedes son estas que están acá, miren, estas. Solo que yo las calé ahí de la página donde encontré esta cuestión. Bueno, entonces continuemos.
Se llama mielato cuando este proviene de las secreciones de partes vivas de las plantas. Entonces aquí pueden ustedes observar, miren, una secreción. Disculpen, ahorita les voy a marcar ahí la secreción. ¿Sí? Yo creo que con este me queda bien. Aquí está la secreción, miren. Esa como agüita que está ahí en la axila de la hoja, miren. Esa es una secreción. Y entonces aquí vienen las abejitas y vienen a colectar este componente de secreción. Y entonces ese es el que llevan a la colmena. Entonces cuando el origen es a través de secreciones de las plantas que no están en los nectarios, entonces decimos que es un mielato. Ojo con eso, porque como les digo, en una etiqueta no hay una especificación de esto. ¿Ya? En este caso, esta excreción, ustedes pueden ver aquí según del palo de hule, ¿va? Entonces de ahí que, como les digo, en hule haya mucha miel, ¿va? Entonces ahora lo que habría que hacer es si realmente es una miel o es un mielato, ¿va? Eso es lo que queda por averiguar, ¿de acuerdo? También se le llama mielato cuando proviene de secreciones de insectos que son libadores de plantas, o sea que sacan savia de las plantas. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver en esta gráfica que está acá ciertas cochinillas que de cierta manera están establecidas en café y pues ellos tienen, digamos, aparato bucal chupador y entonces ellos solo extraen sustancias líquidas y en este caso savia, ¿va? Pero es tanta la cantidad que sacan que llenan todo su tracto digestivo y entonces prácticamente hay parte de eso que se va vía ¿cómo se llama? Vía ano, salen vía ano, salen estas sustancias, vía ano salen estas sustancias y entonces ya no se pueden de cierta manera, el insecto las saca al ambiente y es ahí donde entonces prácticamente de ahí obtiene digamos esas sustancias azucaradas el insecto. Entonces aquí pueden ver ustedes, por ejemplo, a Apis que está ¿cómo se llama? Obteniendo esas sustancias de cochinillas o bien sea de escamas. Aquí pueden ustedes observar dos ¿cómo se llama? Dos especies de abejas sin aguijón en donde están obteniendo esa mielecía que exudan los insectos. En este caso son homópteros que ustedes pueden ver, ¿va? Según lo que yo leí, porque esta imagen son de Costa Rica. Este es para un palo de frijol, le llaman ellos, no sé, en realidad no tuve tiempo para ver bien la taxonomía, y aquí es en mango. Entonces aquí están establecidas, miren, son altas poblaciones. Entonces estos animalitos sacan y exudan todas esas secreciones. Y entonces ahí están las abejitas, miren. Ahí como que estuvieran ellas ahí obteniendo, viendo qué es la que tiene y ahí lo captan. Y entonces, pues prácticamente esta es otra forma de obtener el recurso en el ambiente, ¿verdad? Bueno, entonces de acuerdo a eso, nosotros vamos a tener cierta clasificación de la miel, de acuerdo a ese acuerdo ministerial 169-2012 que está establecido en la parte esta del Ministerio de Agricultura. Y entonces nosotros vamos a tener, digamos que la miel la podemos clasificar según su origen, según su presentación comercial, según su tipo de producción, según su procedimiento de cosecha y según el uso o destino que nosotros le vayamos a dar. Entonces, analicemos qué es cada cosa de esas. Según su origen, el origen puede ser botánico, ¿sí? Cuando nosotros indicamos de qué planta, ¿va? Si es uni o multifloral, ¿de acuerdo? Puede ser geográfico, cuando nosotros indicamos el lugar o la procedencia o la región de donde viene esa miel. O puede ser zoológico, cuando se indica, digamos, qué especie es la que, de cierta manera, es la que estuvo libando ese néctar y que lo convirtió en miel. ¿De acuerdo? Entonces, en base a eso,
nosotros podemos tener esta clasificación, ¿va? De acuerdo al origen. Y entonces, disculpen ustedes, entonces ahora regreso yo aquí, ¿va? ¿Sí? Entonces, de acuerdo a su origen. Entonces ya decíamos de estas, por ejemplo, estas de origen botánico, ¿va? Porque ya les decía, es de anicío, así tenemos la de aguacate, así tenemos la de girasol, ¿va? Entonces esas están clasificadas como miel de origen botánico. De región, para el caso de nuestro país, tendría que ser región norte, sur, centro, occidente, oriente, bueno, así la podemos nosotros también clasificar. Y está ¿cómo se llama? La clasificación por su componente zoológico. Y entonces aquí, pues, aquí van a entrar todas estas mieles que prácticamente tienen un indicativo de especie que lo colecta en el ambiente, ¿sí? Y entonces aquí les muestro yo, por ejemplo, la miel blanca. Esa fotografía que ustedes están viendo ahí es de esto, miren, de esta miel blanca. Que esta es la que vende ¿cómo se llama? Esta Chicac, que es donde Emilio es el que dirige esa asociación, que ya les digo que Emilio lo vamos a tener en nuestra última clase, en donde él nos va a presentar ese su componente de que han hecho con la parte de la meliponicultura allá en Campur, Alta Verapaz. Entonces ellos así venden la miel, miren. Aquí pueden ver ustedes la etiqueta, y dentro de esa etiqueta ellos indican la especie de abeja que de cierta manera colectó esta miel. En este caso fue la abeja maya, que es Melipona bichi. Aquí pueden ver ustedes otro tipo de miel, miren. Esta es, por ejemplo, de Scaptotrigona pectoralis. Disculpen, aquí está la etiqueta. Yo estoy leyendo la etiqueta porque está un poco chiquito el nombre aquí. Entonces, Scaptotrigona pectoralis. Aquí tenemos otra. Esta, aunque ustedes no lo crean, miren, es también de Melipona bichi, solo que digamos es de otras colmenas, ¿verdad? Como ellos tienen diferentes colmenas, entonces miren, aquí es un poquito más oscura. Pero entonces ahora, ¿qué hace que una miel sea más clara o más oscura? La visita a la floración. O sea, dependiendo qué flores visite, así va a ser el tono de color, ¿ya? Aquí pueden ver ustedes, por ejemplo, que esta es de Cephalotrigona sexmenei. Es otra especie. Y por eso tiene su clasificación de origen zoológico. Aquí tenemos otra. Esta es es de la misma, Cephalotrigona sexmenei. Miren ustedes cómo están cada una de estos componentes. ¿Ya? Entonces, para que vayámonos entendiendo un poquito más, incluso ayer me preguntaron, mire, ¿por qué esta miel es más líquida? En realidad, la miel de las abejas con aguijón tiene mucha más agua o mucha más humedad que la de apis. Y entonces, por lo mismo, van a ser mieles más líquidas en relación a apis, ¿verdad? O sea, van a tener menor densidad, en otras palabras. Entonces, vean ustedes cómo se va dando, pues, todo este proceso de ¿cómo se llama? De clasificaciones que hay para, en este caso, los diferentes tipos de mieles. En este caso ya vimos la clasificación según su origen. Aquí tenemos la clasificación según su presentación comercial. Está la miel líquida, que acabo de mostrar. Esta que está aquí es una miel cremada. Disculpen por espacio, ya no logré meter una miel cristalizada, pero esa es la que ustedes vieron, la que les mostré en el primer frasco. Tenemos una miel con panal completo, como este que ustedes están observando acá, y hay una presentación con pedazo de panal en miel. Bueno, entonces estas son las que se manejan en el mercado. Y pueden haber algunas otras, pero estas son las que hasta ahorita están reconocidas a nivel, digamos, de gobierno. Y donde de cierta manera, pues nosotros tenemos que detallar cómo está esto. Y ahí es donde les digo yo, bueno, ustedes han comprado miel, ¿tiene etiqueta esa miel? ¿Indica estos componentes que yo les estoy mencionando acá o no? Y entonces de ahí que nosotros podamos ver de que fácilmente nos pueden engañar a la hora de estar comprando miel, ¿va? Que no conocemos este tema. La otra es la clasificación según su tipo convencional, en donde prácticamente esta se ha obtenido
Sí, diga, Disculpe, no sé si estará presentando. lo escucho. Yo no logro ver su presentación. Sí, sí, estoy presentando. No sé si los demás están viendo, disculpen. Está Ahorita sí, presentando lo que Pero sí logro ver. sí, se mira, ingeniero. Entonces, ahí sí, discúlpenme, pero si los demás están viendo, entonces probablemente sea lo suyo ahí. Es la parte técnica suya que tal vez no esté. Lo que puede hacer es igual lo que hoy se va a salirse de la reunión y volverse a agregar, como ya todos los tengo agregados, entonces ya más fácilmente que usted pueda ingresar, por si ya que a veces hay que uno regresar así, porque si no, no logra ver bien las cositas, pero ahí, disculpa pues si es en todo caso solo usted que no está observando, pero ya les comento que entonces retomando a esta clasificación es por el tipo de producción. Esta que tienen ustedes aquí es de una miel convencional, ¿va? En donde digamos eso se obtuvo donde las abejitas pecorean en cultivos que se manejan de forma convencional. ¿Qué indica eso de convencional? En donde a los cultivos se les aplican fertilizantes químicos, donde se aplican plaguicidas, donde se aplican un montón de elementos que básicamente incluso puedan ir contenidos en la miel, ¿va? Pero nosotros no lo sabemos porque no nos indica una etiqueta esto. Y entonces se dan cuenta lo importante que debe de ser una etiqueta. En este caso, disculpen, esta miel no es de aquí de Guatemala. Y por lo menos ustedes sí pueden ver aquí que esta miel sí tiene su etiqueta, ¿no? Con todos los elementos de ley que debe de tener. Si ustedes miran las mieles de Guatemala, no hay. Una que otra quizá tiene un intento de etiqueta, pero no está esa etiqueta de cierta manera homogenizada, como les digo, como gremio, pero es por los problemas que ellos tienen, que no se han organizado, ¿ya? Entonces no es como que miremos el café o la caña, o los azucareros, los cafeteros, los palmeros, todos ellos están organizados, ¿no? Entonces ellos tienen un patrón de cómo hacen, digamos, toda. Otro componente de producción es lo orgánico. Entonces, en orgánico es otra cuestión, ¿va? Porque ahí se garantiza que esa miel prácticamente no tiene ningún contaminante químico y que ha sido obtenida de plantaciones puramente orgánicas. Entonces, aquí hay, digamos, otra chispita ahí para alguien que en algún momento, pues, si tiene una producción orgánica o a su EPS llega a un área orgánica y digamos ahí no tienen trabajo con abejas, pues sería bueno implementar ahí y son, digamos, otras fuentes económicas que se le pueden dar a esa explotación, a esa finca o a esa agrocadena que está ahí establecida, ¿va? Tomando en cuenta que hoy ya están certificados de forma orgánica, en igualdad les van a certificar la miel orgánica que se tenga en ese lugar, ¿va? Y normalmente esta miel tiene 5 veces más valor que la miel convencional. Porque es difícil poder llegar a obtener, ¿va?, esta miel orgánica. Les comento, ahí tengo un que vi porque alguien ayer me preguntaba, mire, ¿hay una agencia que certifica? Sí, hay agencias que certifican. Al menos para Guatemala, quien les puede certificar es Mayacert. Y ellos han tomado videos de, digamos, personas que producen miel orgánica. Eso ya les recuerdo. Ahí yo les voy a mostrar ese video, si no acá en el laboratorio, en la clase lo voy a hacer, para que ustedes puedan observar, pues, y que se den cuenta que, digamos, el producir no solo es de fácil así como nosotros lo estamos viendo, ¿eh?, sino que es un gran trabajo, porque imagínense, hay que conocer de manejo, hay que conocer de patología, hay que conocer de genética, hay que conocer de la parte esta de sanidad, hay que conocer de buenas prácticas apícolas, de buenas prácticas de manufactura, hay que conocer de la parte esta de económicas y tantas cosas. Y nuestros apicultores no están capacitados todos en relación a esto. Y de ahí que entonces como que estuvieran regalando su trabajo, ¿eh? Ya se los mostré yo a ustedes en datos técnicos cuando hicimos con la parte esta de las abejas, los cálculos de cuánto puede perder un apicultor solo por vender su miel en pie, ¿va? Muy distinto que lo venda ya así, ya con un valor agregado, porque sus ganancias van a ser más. Lógico, va a trabajar otro poquito, pero sus ganancias van a ser más.
Pero eso queda a criterio de cada uno, ¿va? Y de ahí que existan en el mercado entonces intermediarios y todo el rollo, que lo que hacen es de cierta manera no tener nada de la producción, solamente comprarla y obtener, digamos, un producto. Entonces, prueba de ello, disculpen, yo no estoy en contra de nadie y no se llama aquí, sino que la idea es mostrarles a ustedes la realidad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo conozco al ingeniero Alejandro Nicol, que él es el que hace estos, él es el que vende estos productos, ¿sí? Entonces él en realidad él es intermediario, él compra la miel. Entonces la cuenta, ¿va? Hay miel de Huehuetenango, hay miel de San Marcos, y entonces él lo que hace es dividir esa miel y ponerles esta presentación, ¿va? Y imagínense que él gana mucho más que se está macaneando en producir todo lo que es la miel, ¿verdad? Entonces, lógico, él ya tiene años trabajando en esta parte y con abejas y en la parte del ministerio, entonces él con los elementos y por lo mismo él los aplica y hace. Pero les digo, esto es válido, pues hasta ahorita es válido que se pueda hacer ese tipo de trabajo también. Entonces, la idea aquí de nosotros es prácticamente poder ayudar a esos apicultores que de cierta manera pues están luchando para obtener sus mejores precios y mejores productos acerca de lo que ellos quieren vender. Bueno, hay una clasificación según su procedimiento de cosecha. Si la cosecha es escurrida, o sea, solo se desopercula y se obtiene la miel. Si la miel es prensada, como en este caso, que dice que es prensada en frío. Si se obtiene a través de una centrifugadora, como es el caso de lo que ustedes están viendo acá, en donde hay unas centrifugadoras, igual se obtiene la miel, se filtra y ya pasa, digamos, a un frasco que es el que al final nosotros vamos a ¿cómo se llama?, poder comprar. Pero si se dan cuenta, o sea, todo eso no se indica, pues, en una miel de las que nosotros compramos. Ahora, pero si nosotros queremos exportar nuestra miel, sí tenemos que cumplir con estos requerimientos que nos piden, digamos, esos países, ¿verdad? Entonces nosotros sí tenemos que hacer todo esto que yo les estoy mostrando. Y esa es la idea, pues, porque tal vez alguno de ustedes va a estar bien de lleno metido en este rollo de la miel. Aquí pueden ver ustedes otro tipo de clasificación de la miel según el uso o el destino. Y entonces tenemos la miel de consumo o de mesa, que es la que nosotros consumimos o diario o a la semana o como ustedes quieran, y versus la miel industrial, en donde se utiliza para la transformación y formación de otros productos, como el caso de shampoos, como el caso de cremas, como el caso de algunos otros elementos que sirven a nivel cosmético y que de cierta manera pues son amigables con el ambiente, ¿verdad? Entonces, vean, todo eso hay que especificarlo, pues, porque en ley está establecido que así hay que hacer. Bueno, entonces esto es solo viendo algunas cositas de la miel, ¿va? Ahora entramos de lleno realmente a lo que es la premisa de nuestro laboratorio, porque esa es la idea, ¿va? Que conozcamos nosotros las características tanto de la calidad como de la inocuidad. Y cuando hablamos de la calidad, tenemos que hacer referencia a estas características sensoriales, en donde está involucrado la parte visual, la parte olfativa, la olfato gustativa y la parte mecánica, porque hay que tocar la miel, hay que sentirla, ¿sí? Las características palinológicas, que eran las que yo les mencionaba al inicio, en donde se hace análisis de polen, y las características físico-químicas, en donde yo voy a evaluar la madurez, la limpieza y el deterioro que de cierta manera puede llegar a tener cierta miel. Entonces, analicemos, pues, ¿qué incluye? ¿Qué incluye la evaluación visual? El estado físico, incluye dentro de ese estado físico saber si es líquida cristalizada, si es cristalizada, bueno, todo eso lo tenemos que separar. Incluye la apariencia, ¿sí? Incluye la apariencia. Y en la apariencia nosotros prácticamente tenemos que ver si es una miel homogénea, no homogénea, si es transparente, si es limpia, si es turbia. Bueno, todo eso lo tenemos que clasificar, ¿ya? Incluye el color. El color
Si es muy claro, claro, medio oscuro, oscuro, muy oscuro. Y aparecen Todo eso lo tenemos que ver a nivel general. Si es una miel líquida, puede ser de que esté sin color, sea un amarillo paja, un amarillo más oscuro, un ámbar luminoso, un ámbar oscuro, una negra casi negra. Bueno, ahí miren cuántos elementos que hay que tomar en cuenta en esta evaluación visual. Aparte, las preferencias del consumidor. Si le gusta al consumidor lo que ve, pues va. Entonces se le hace también pruebas a los consumidores. Luego, las evaluaciones olfativas incluyen más cosas, como la intensidad y la descripción del olor. Si se percibe el olor, no es muy perceptible, es parte medio, es muy fuerte. Si en esta descripción del olor, si hace referencia a digamos, a un olor de frutas, de hierbas, de azúcar, de madera, bueno, lo que nosotros podamos establecer, ¿va? Y de ahí entonces ya tenemos la evaluación olfato-gustativa, en donde realmente ahí lo que se hace es sentir los sabores elementales, ¿verdad? Como si es dulce, es ácida, es salada. Bueno, entonces eso hay que de cierta manera describirlo. Al igual que la parte esta de la descripción del aroma, ¿sí? Entonces, la persistencia también, si no se persiste mucho, si es breve, si es media, si es ligera. El retrogusto se hace referencia a la parte de si es perceptible o no perceptible toda esta parte del componente olfato gustativo y algunas otras sensaciones que se puedan ahí evaluar. Y en la parte táctil, pues la consistencia y los cristales, ¿verdad? Si tiene grúmulos, no tiene grúmulos, si es lisa, no es lisa. Bueno, todos esos elementos, miren, son los que hay que tomar en cuenta. Entonces, disculpen, yo solo se los menciono ahora porque no podemos hacer esto en físico el día de hoy, ¿verdad? Entonces, todo esto es lo que se les pone a ustedes a hacer con los diferentes tipos de mieles y que ustedes puedan caracterizar todos estos elementos a través de una evaluación sensorial. En la parte esta de evaluación de color, pues prácticamente ustedes pueden ver aquí de que se le coloca un número a cada muestra, así como, háganse la idea que estas son muestras. Entonces le colocamos 1, 2, 3, 4 y aquí colocamos. Tenemos que colocar la parte esta del estado físico de esta miel, la líquida, semilíquida, todos los elementos. ¿Qué color tiene? Entonces, para eso sirve la prueba de color, ¿verdad? Ustedes se pueden dar cuenta. En este caso, estas muestras que yo les estoy mostrando acá son de mieles de abejas sin aguijón. ¿Sí? Entonces, miren los colores que tienen. Y entonces esas hay que categorizarlas y colocarlas. Y como por eso les digo, miren, aquí Pablo nos dejó ya establecido ya ¿cómo se llama? Un cuadro en donde nosotros podemos establecer todos estos elementos, ¿verdad? Para poder evaluar. Que así es como lo hacen en el Ministerio de Agricultura, ¿verdad? Tenemos digamos, este otro elemento comparativo, ¿sí? En donde están los diferentes tipos de color, aquí a la parte superior, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que categorizar qué coloraciones tienen las mieles, con las disculpas del caso, porque en este caso esto es polen, pero todas estas son mieles, ¿no? Entonces, yo puedo venir acá e ir categorizando los colores, más o menos que digamos, es un dato que se tiene o una referencia acerca de la coloración que yo le puedo dar a las mieles, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, respecto a las pruebas olfativas, entonces aquí también hay un cuadro que él diseñó, en donde nosotros colocamos igual el número de la muestra, y la identificación tanto descriptiva como efectiva de los olores de referencia. Bueno, y entonces, ¿cuáles son esos olores de referencia? Entonces existe, digamos, una tablita específica, ¿va? De esta, miren, espero ahí que con su dispositivo ustedes lo puedan observar. Y entonces los olores básicos de referencia son estos, miren. Hay un olor vegetal, uno de madera, un químico, uno de frescura, uno de floral, un cálido y un olor a podrido. Esos son los olores de referencia.
Y en cada uno de ellos vamos a tener especificaciones. Por ejemplo, si yo hablo del olor de referencia de madera, tengo que indicar si el olor que yo siento es a madera seca, a madera resinosa o dentro de madera, pero es aromática, ¿va? Y entonces en base a eso ya hay establecidos, digamos, algunos lugares de donde se obtienen estos tipos de mieles. Por ejemplo, algo que tenga olor a madera seco es aquellas mieles que nosotros obtenemos del bosque, que obtenemos de las nueces o que obtenemos de las avellanas, como ustedes pueden ver aquí. Con olor de madera aromatizado está la miel de clavo, la de nuez y la de café, por ejemplo. Entonces, tenemos que hacer uso de todos estos elementos nosotros para poder indicar esos olores de referencia. En el laboratorio, esta vez que nos acompañó Pablo, pues nosotros utilizamos, digamos, algunos olores de referencia. Ahí ustedes pueden ver diferentes muestras. Miren, tenemos muestras de clavo, muestras de cardamomo, muestras de hongos, como estos dos, café, tés, hay pimiento o chile, en otras palabras, ¿va? ¿Sí? Entonces, si agregamos más, estas solo fueron las que yo pude tomar así rapidito en el laboratorio cuando se hizo esa práctica, y entonces podemos nosotros tener incluso una referencia, pues si en todo caso no tuviéramos algo como esto, ¿va? Sí, porque esto ya les digo es lo que utilizan ya a nivel formal, pero si no, pues nosotros tener alguna otra referencia de algunos otros elementos, ¿va? Para poder de cierta manera hacer una evaluación olfativa. Entonces comparamos, ¿va? Ahí sí tenemos que afinar nuestro sentido del, ¿cómo se llama? Olfativo, porque tenemos que comparar el olor de la miel versus todo lo que nosotros tengamos de referencia, ¿va? Entonces esto, como les decía, es lo que se hace a nivel práctico ahí en el laboratorio. Y esto ya es el resumen. O sea, aquí dejó él el registro de evaluación sensorial, ¿va? En donde esto es lo que nosotros les pedimos a los estudiantes al final. En donde después ya de darles una o dos muestras de miel, entonces ellos tienen que caracterizar esa miel. Primero identificarla, ¿va? El número de la muestra, porque le ponemos un número, su origen botánico, ¿cuál es? Entonces, por ejemplo, ya les mostraba yo, es anicillo, es de hule, es de girasol, es de, por ejemplo, hay de sombra de café, hay multiflorales, bueno, todo eso es lo que yo tengo que colocar. El origen geográfico, de dónde viene esa miel. Si se tiene, digamos, descripción específica, así como la que yo les mostraba acá de Playa Grande o de Suchitepeques, bueno, pues eso se coloca, ¿va? Si se conoce el origen zoológico, cuál es la especie, por ejemplo, es de apis o es de alguna otra especie de abeja, igual se coloca la fecha de cosecha. Eso es dentro de la identificación. Y luego pasamos ya entonces a los parámetros de evaluación visual, de evaluación olfativa, de evaluación olfato gustativa y las de evaluación táctil. Pues hay que llenar todos estos elementos y esto es lo que al final se entrega, ¿va? Y estas son, digamos, así lo hacen en el ministerio para poder categorizar todos esos elementos de una miel a nivel general y en base a eso decir, bueno, mire, ¿a dónde quiere usted exportar, va? Europa, Asia, América, y en función de eso, pues entonces ver si cumplen, digamos, sus mieles con los requisitos que ellos piden, ¿va? Y ahorita recuerda que solo estamos hablando de la calidad, aparte de la inocuidad, que es el otro elemento que nos hace falta. Bueno, terminamos entonces con el análisis de calidad y pasamos al análisis palinológico. Y este análisis palinológico nosotros lo podemos hacer de dos formas. Esto es lo que ya les había dado yo en la teoría, ¿se recuerdan? Entonces, por eso no voy a tardarme mucho en esta parte. Que aquí yo les decía que la forma es obtener el polen a través de las cargas polínicas o a través de colecta de plantas en floración. Esas son, digamos, las dos formas de cómo yo puedo obtener el polen. Ahora, el análisis que yo vaya a hacer puramente de laboratorio son dos, con pruebas abrasivas se le llaman, o corrosivas, perdón, en donde entra esta del proceso de la acetólisis.
en donde se les agrega un ácido, una base a todo este polen que ustedes observan acá. Entonces, este es a través de cargas polínicas, ¿verdad? Entonces, aquí lo que se hace es de que esta abejita se captura antes de que entre, se le quita todo este polen, y bueno, entonces este es el que se analiza en el laboratorio, ¿verdad? Y entonces, la primera técnica, como les decía, es la técnica corrosiva, en donde a ese polen se le agregan ácidos y bases para que se limpie toda esa materia orgánica que pueda traer del ambiente. Y entonces quede más limpia, digamos así, decirlo, la capa externa, la exina del polen. Y entonces cuando ya se tiene eso, se realiza un montaje, así en un porta y un cubre objetos, se analiza, se identifica el polen y después se realiza el conteo. Incluso eso les decía yo que sirve para saber si es una miel unifloral o polifloral. Estos son los análisis que se hacen a nivel de laboratorio. En algunos otros casos se utiliza centrifugación también para tratar de quitar todas esas impurezas, ¿verdad? A través de fuerza centrípeta. Y la otra forma es, digamos, a través de pruebas no corrosivas, como el uso, por ejemplo, del hidróxido de potasio, que sí limpia, pero no es una muestra tan, digamos así, al 100% de que elimine toda esa materia orgánica y esas contaminaciones que trae. Y bueno, si nosotros eso es lo único que tenemos, pues con eso trabajamos, ¿verdad? Entonces, después de eso, caemos nosotros a esta parte, ¿ah? Ya hicimos todas esas pruebas, entonces se empiezan a hacer los montajes. Aquí pueden ver ustedes ya un porta y un cubre objetos con las muestras de polen, y entonces observamos al microscopio. Y al microscopio vamos a observar cosas como esta, ¿ven? Los diferentes tipos de polen. Entonces hay que tener tablas de referencia de los diferentes tipos de granos de polen, ¿ah? ¿Sí? Y entonces, nuestra referencia puede ser también la colecta que nosotros hayamos hecho de plantas. Y entonces vamos separando. Miren, aquí están los diferentes tipos de polen para estas especies de plantas. Y entonces nosotros ver y comparar si alguna de estas coincide con estas que están aquí para saber si las abejas están yendo a pecorear de ahí, de ese componente, ¿va? Entonces, imagínense que fuera un polen como este. Entonces tenemos que conocer la planta. En este caso, la planta son de esas pentas, ¿verdad? Que esas están ahí, digamos, en los jardines, son como semiarbustos que están ahí. Entonces es necesario que nosotros conozcamos todo eso, pues. Entonces el análisis palinológico no es fácil, ya se dieron cuenta. Incluso aquí, miren, esta es una práctica que yo la he querido agregar aquí a este curso, pero en realidad necesitamos muchas cositas y necesitamos más tiempo, ¿va? Entonces, a veces el tiempo, ya se dan cuenta que es lo que hace que nosotros, pues lo que se pueda dar, lo damos, y yo trato de priorizar qué es lo que es mejor para cada uno de ustedes. Bueno, dejamos entonces el análisis palinológico y entonces pasamos al análisis físico-químico. Y en ese análisis físico-químico, nosotros evaluamos parámetros, o sea físicos, o sea químicos. ¿Cuáles son esos parámetros? Entonces ustedes pueden ver acá que hay un listado que nos puso Pablo de parámetros para evaluar. Pero aquí nos estamos refiriendo solo a las mieles de Apis mellifera. Entonces habría que hacer uno para las abejas sin aguijón, ¿va? ¿Sí? Porque estos son parámetros internacionales que están establecidos, en donde miren las fuentes que, digamos, editaron esta parte, es el Comité Guatemalteco de Normas y el Códex Alimentarios. Esta fue la base, ¿va? O sea, la base es el Códex Alimentarios. Y el Comité Guatemalteco de Normas lo que hizo fue establecer estos estándares que están acá, miren, que es lo que se acepta, digamos, para nuestras mieles. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver aquí el porcentaje de humedad, que es un parámetro de cierta manera físico-químico. Entonces, aquí tenemos nosotros que hacer uso de un refractómetro. ¿Se recuerdan del refractómetro? Ese fue el que les mostré a ustedes al inicio, en nuestro primer laboratorio, cuando les dije hay algunos elementos, algunos aparatos que sirven. En este caso les mostré ese que servía para medir la humedad. Entonces, ahí se mide el porcentaje de humedad. Y normalmente esa especificación debe de ser de
menos de 22% de humedad para que entre dentro de una categorización de calidad de la miel. Entonces, por ejemplo, si yo cosecho miel no operculada, significa que esa miel todavía no está madura y tiene mucha agua. Entonces eso se va a reflejar cuando yo haga este porcentaje de humedad. Puede hacer que mi valor sea 25, por ejemplo. Y entonces eso hace que yo ya no entre dentro de lo que es estas características para poder exportar. Este dato incluso está muy alto, de 22. Normalmente lo que se exige actualmente son 18, 19 grados. Perdón, 18, 19%. Entonces vean, y muchas veces los intermediarios sí cuentan con ese refractómetro, ¿eh? Y ellos hacen el análisis y por ejemplo ellos miran 18, 19 y pagan esa miel como que fuera de 22 o de 25. Entonces es una forma sucia de hacer negocio, sinceramente. Hablando así, claro, ¿verdad? Es una forma sucia de hacer negocio, pero eso está permitido. No hay nadie que regule esa parte y el apicultor, porque le llegan a ofrecer, digamos, la compra total de su miel ahí en ¿cómo se llama? En pie, pues es que lo hace, ¿va? Entonces ya les digo, o sea, lo ideal aquí es de capacitarlos, pues, y decirles, miren, ¿no? Pues hagan la lucha de comprar su refractómetro y ustedes pueden obtener, digamos, así de forma fácil el porcentaje de humedad que tiene su miel y en base a eso ustedes den un costo, ¿va? Entonces ahí digamos, esta es la ayuda que necesita el apicultor. Y entonces caemos, ¿va? A lo que yo les decía, miren toda la macañada que lleva el apicultor, ¿va? Conocer de sanidad, conocer de manejo, estar moviendo colmenas, estar limpiando, manejo de reinas, la parte de carpintería, todos esos elementos, aunado a buenas prácticas apícolas, buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de higiene. Y para que llegue un intermediario y le diga, mire, su miel no está y no cae entre estos parámetros y la pague mal, o sea, no, como que no cuadra, ¿va? No es justo, no es justo. Y entonces, por lo mismo, las personas pues que sí se dedican a exportar de miel, conocen ya todas estas cosas, cumplen con todas estas cosas, incluso algunos están certificados, y de ahí que entonces obtengan, digamos, buenos valores por la parte de su miel. Y ya les comento, yo he tenido la oportunidad de platicar con algunos, no muchos en realidad productores, ¿va? Pero algunos ahí en algunos eventos hemos coincidido en esta parte de abejas y por ejemplo, yo conocí a alguien ahí de Huehuetenango que él me decía, mire, yo ya casi conozco toda América, ¿no? Por mi miel he ido acá a conocer casi todos estos países. Y él es de la parte norte de Huehuetenango, ha sacado muy buena miel orgánica y entonces me dice, mire, mi miel está cotizada, yo no tengo problemas de ¿cómo se llama? De mercado. Yo lo que sí me preocupo es en mi producción, me dice que eso sí puede bajar o puede subir, pero eso va a depender del manejo que yo le dé a mis abejas. Pero de ahí mi miel está garantizada, digamos, de mercado, porque me la compran fácilmente. Entonces vean, y aquí solo estamos hablando de la humedad, ¿va? Miren todos los demás parámetros, la conductividad eléctrica, el pH, el hidroximetil furfural, que este es, digamos, un parámetro también que se utiliza para conocer de cierta manera si ya hay transformación de esos azúcares, como el caso de la glucosa y la sacarosa, y entonces ya hacen más vieja una miel. Y eso es cuando, digamos, nosotros las mieles las exponemos a mucho calor o a mucha temperatura. Entonces, prácticamente se da esa descomposición o esa transformación de esos azúcares y entonces la miel se hace más vieja. Y entonces, aquí está un parámetro, miren, debe de tener menos de 80 miligramos por kilogramo, porque si no, entonces ya no cae dentro. Entonces, mientras más tiempo tengamos nosotros acumulada una miel, y si no la tenemos en una vida de anaquel muy buena, entonces nos puede también echar a perder. Y entonces su valor se va a demeritar. ¿Ya? Bueno, y así, acidez, color y todo lo demás. Entonces, esto es, digamos, en cuanto a parámetros físicos de la parte esta de la miel. Entonces, con esto prácticamente cumplimos con lo que son la parte de calidad. Hasta aquí nos quedamos en calidad. Ahora pasemos entonces a la inocuidad. Disculpen ahí por el atraso que tuve, que por eso estoy corriendo un poquito, pero la idea es de que ustedes tengan claro este asunto. Entonces, con la parte de inocuidad,
aquí lo que hay que observar son peligros. Si hay peligros físicos, químicos y microbiológicos. Entonces, en los peligros físicos, estos los podemos nosotros evitar con un buen filtrado. ¿Cuáles son esos peligros físicos? Por ejemplo, astillas, pedazos de ramas que puedan ir dentro de la miel. Chinchas, tachuelas, joyas o cualquier otra cosa a nivel metálico. Y puede ir componentes de materia orgánica. Entonces, con un buen filtrado, esto se evita. Porque incluso pueden ir algunas abejitas que cuando uno está cosechando se acercan y caen dentro de la miel, ahí se mueren. Entonces, por eso hay que filtrar la miel, ¿va? Y existen peligros químicos, como el caso de los metales pesados, como el caso de algunos ingredientes activos de plaguicidas, entiéndase insecticidas, herbicidas, la parte esta de fungicidas, la parte de medicamentos y específicamente antibióticos específicos que puedan tener, digamos, estos productos y que puedan alterar la salud de los consumidores. Y también tenemos los peligros microbiológicos, en donde aquí ya son agentes vivos, en este caso microorganismos, como el caso de la salmonela, la shigella, el clostridium, y que básicamente son bacterias que causan enfermedades muy serias para el ser humano, incluso pueden comprometer su salud. Las coliformes fecales, como el caso de Escherichia coli, y las coliformes totales, mohos y levaduras, que también es importante hacer esa evaluación. Entonces, esta primera parte es fácil, ¿verdad? Esto ya decíamos con un filtrado y todo lo demás, pues se puede evitar todo esto. Ahora, esta parte de aquí sí es análisis de laboratorio, en donde prácticamente hay que tener parámetros establecidos para poder nosotros decir, va libre o no libre de estos elementos. Entonces, para nuestro país, estos son los parámetros, por ejemplo, de límites máximos residuales para ingredientes activos, si ustedes quieren, o residuos químicos de algunos productos. Por ejemplo, como los derivados de la triazolidina, de formamidina, de ácidos orgánicos, de aceites esenciales, de antibióticos, plaguicidas, miren. Entonces aquí están por grupos, ¿verdad? De los piretroides, los organoclorados, organofosforados. Ahora ya deben de agregar ahí los nicotinoides, ¿verdad? En el caso de los metales pesados, plomo, cadmio. Y si se dan cuenta, todos esos límites están en partes por billón. Nosotros normalmente estamos acostumbrados a usar esta, ¿cómo se llama? Nomenclatura, pero en partes por millón. No, aquí es en partes por billón. O sea, son pequeñas cantidades, ¿ya? Pero estas son las referencias que se tienen en base a los diferentes mercados a donde se exportan nuestras mieles. Y entonces es importante, como les digo, pues que esto lo hagan a nivel de laboratorio. Hay gente especialista que hace este tipo de, ¿cómo se llama?, de análisis. En igualdad es para el caso de los límites máximos permisibles para microorganismos. Entonces ustedes pueden ver aquí, ¿va? Por ejemplo, en el caso de la salmonela y para el caso de las coliformes fecales. Entonces dice que la salmonela debe estar libre en ausencia en 25 gramos que se analiza de miel. Porque si se detecta, entonces ya, de cierta manera esa miel ya queda descartada. Y en igualdad la shigella. Ahora, para el caso de Clostridium y las coliformes totales, así como los hongos y las levaduras, estas se miden en unidades formadoras de colonias. Entonces, ¿qué se hace ahí? Que prácticamente hay que tomar una muestra de miel y esa muestra de miel se pone en una placa o una caja de Petri o Petri, como ustedes de la forma correcta, Petri. Y entonces ahí se evalúa a través de las horas cuánto es la cantidad de unidades formadoras de colonias que tienen. Y en base a eso, pues se puede descartar o se puede aceptar. Entonces, vean, todos estos elementos son los que hay que considerar y a tomar en cuenta si nosotros queremos, de cierta manera, poder exportar nuestra miel, ¿no? Entonces vean lo difícil, pues, que los retos que tienen nuestros apicultores para
poder cumplir con todos estos requerimientos. Ya les digo que hay personas que sí están cumpliendo con todo este tipo de normativa que yo les he mostrado acá, y hay otros que ni siquiera la conocen. Entonces, esa es la idea, pues, que este grupo se integre, que se forme un gremio y que ellos mismos empiecen a establecer ya cosas, porque si no, van a seguir en las mismas. Ya mirábamos nosotros las debilidades ahí en la parte de la teoría, ¿verdad? ¿O qué debilidades pasan? ¿Cuáles son sus fortalezas? Y entonces, esta es una gran debilidad que tiene la mayoría, ¿no? Entonces es aquí donde debe de existir el apoyo de parte de nosotros, pues, ya, de la academia. Y entonces, como les decía yo, entonces ahora, ¿qué análisis podemos sacar de todo esto que yo les acabo de mostrar? Primero, que ya se dieron cuenta que ustedes aquí, pues tienen, digamos, una variedad de oportunidades de trabajo. Porque algunos se puede especializar en el manejo, pues. Algunos se puede especializar en la sanidad de las abejas. Otros se puede especializar ya, digamos, en esta parte de la supervisión, ¿va? De buenas prácticas apícolas, buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de higiene, y todas esas las vamos a ver ahí en la parte teórica. Algunos otros a nivel de laboratorio, con estas partes de lo que yo les acabo de mostrar ahorita aquí. Otros en la cadena agroalimentaria, otros en la parte de economía. Bueno, ya se dan cuenta, hay espacios. Lo único que uno tiene que buscar es algo que le guste, que le apasione, para que uno de cierta manera, pues entonces pueda dar todo como tal. Entonces ya les digo, si yo asumo que si ustedes escogieron este curso, es porque les gusta, ¿va? Aunque ya me di cuenta que no fue así para todos, pues, ¿va? Pero en realidad la idea es esa, pues. Si yo escojo algo es porque a mí me gusta, no solo por cumplir un requisito. Porque si es así por cumplir un requisito, entonces prácticamente mi interés no va a ser el mismo de aprendizaje, ¿va? Y entonces al final, ¿qué es lo que yo voy a tener? Que lo voy a estar llevando por llevar, que si lo gano, bueno, que si no, me puedo desasignar el curso, que no hay ningún problema, que si esto aquí. Pero esas son las facilidades que hay hoy en día, y yo no me voy a poner a eso porque la facultad, pues así lo ha hecho, ¿va? Y entonces cada quien es libre de hacer las cosas, pero les digo, si ustedes son estudiantes consecuentes y estudiantes que realmente pues aman esto que les digo yo de la agronomía y todo este rollo, y en este caso las abejas, pues entonces, ya les digo, yo lo que hago es tratarles de mostrar a ustedes cómo es la realidad de todo esto, y que ustedes pues al final se encaminen hacia sus gustos que ustedes tengan de una preferencia en particular, ¿verdad? Entonces, si a ustedes les gusta una cosa, pues denle viento. Y ya se dieron cuenta que hay especialización, hay esto, y fuera de ello, miren, ahorita ya dos personas de aquí, de este grupo, pues van a ser favorecidas con un diplomado, ¿ah? ¿Ya? ¿Eso qué les implica? Más conocimiento, ¿ah? Porque les gusta, porque les apasiona esta parte, y aparte de eso lo han demostrado, que esos son los parámetros que yo utilicé para escoger a estas dos personas, ¿verdad? Entonces, ese, digamos, espero yo que sea la motivación de todo esto, muchachos, y como les digo, a todo lo que nosotros aprendamos, buscámosle una aplicación, algo que me pueda dejar a mí. Y entonces, si ya aquí yo les he mostrado esta parte, ¿va? Y puede ser que hayan muchas más cositas aquí en las cuales yo, pues como les digo, miren, esta temática es muy amplia. O sea, en realidad aquí, imagínense todo lo que hay por conocer, ¿va? Ya, y entonces cada día el mundo cambia, hay nuevas cosas, y pues entonces tenemos que estarnos actualizando, pues si no nos actualizamos, al final entonces se complica la cuestión, ¿verdad? Pero yo hasta aquí pues voy a dejar esta parte del laboratorio, y entonces pues los esperaría ya con las mismas ansias y ganas para la siguiente práctica, que ya es la última, la semana entrante, y bueno, ya con eso pues ya estamos entrando a la recta final, y bueno, esperaría a ver si alguien de ustedes tiene alguna pregunta, alguna duda para que se la pueda resolver en tiempo. Y bueno, yo sé que tienen algunas otras cositas que hacer, pero ahorita está después de estos horarios de almuerzo, excepto que tengan algún curso, ¿va? Pero ahí siempre pidiéndoles disculpas por el inicio, pero quedo aquí a la anuencia de ustedes, pues, para cualquier duda o cualquier comentario que quieran hacer. Yo tengo una duda. Dígame, Adriana.
En los peligros microbiológicos, ¿cómo es que se previene? Mire, o sea, entonces de cierta manera esos peligros microbiológicos usted los va a prevenir a través de las buenas prácticas apícolas y las buenas prácticas de manufactura. Entonces eso significa que, por ejemplo, cuando usted va a las colmenas, pues debe de tener, digamos, su equipo limpio. Porque muchas veces el apicultor puede pasar 1 año, 2 años sin lavar su overol o su traje, y entonces eso ¿cómo se llama? Se convierte en una fuente de contaminación. Por ponerle un ejemplo. Otra es de que, por ejemplo, cuando esté en la etapa de cosecha, hágase la idea que el apicultor está tocando suelo, está tocando ramas de hojas, está tocando herramienta y que no esté limpia y todo eso, eso va a contaminar. Y si él manipula de cierta manera los marcos, manipula la miel, ese puede ser un foco de contaminación. En igualdad, si por ejemplo él, ¿cómo se llama? Toca materia orgánica y no se limpia bien las manos, entonces eso a la larga se va a ver reflejado en los diferentes análisis que se le hagan a la miel de carácter microbiológico, ¿va? Y entonces ahí es donde se puede dar cuenta él que tal vez por todo lo hizo bien, todo lo anterior lo hizo bien, pero por no tener buena higiene, su miel no, digamos, cumple con esos requisitos de limpieza y entonces no se puede exportar o no puede tener el precio que le correspondería. Pero son esas las fuentes que, digamos así de forma rápida, que, ¿cómo se llama? De cómo se puede contaminar, ¿va? A nivel microbiológico, que es lo que usted me consulta. Sí, cabal, gracias. Y otra preguntita, me recuerdo que dijo que hay una en los parámetros físico-químicos de la miel de lápiz melífera. Hay un método que se usa para ver cuando ya está lo del azúcar, que dijo de la sucrosa y la otra. Sí, ese es a través de ese componente del hidroximetilfurfural. Esa abreviatura que está ahí como H.